disculpa que me viniera. Bien, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, me parecía que no me escuchaba. Buenos días a todos y a todas. Gracias por su presencia en esta rueda de prensa. Me acompaña Pablo Brondo, que es nuestro director general de Tecnología y Comunicación de la Junta de Extremadura, y les traemos hoy a esta convocatoria para presentar una aplicación, una app de información de la Junta de Extremadura. Nuestro principal objetivo es hacer más accesible al conjunto de la ciudadanía y también a ustedes, a los medios de comunicación, las noticias que generamos cada día, fruto de las decisiones que toman los distintos órganos en nuestra Administración. Es una aplicación muy sencilla, es una aplicación muy clara, gratuita, que van a poder hacer uso de ella, entendemos que una gran parte de la ciudadanía, y en el menú principal va a albergar la sala de prensa, donde seleccionaremos de todas las noticias que emitimos cada día aquellas que nos resultan más importantes, de interés para el conjunto de la ciudadanía. Por supuesto, albergará también en ese menú principal los acuerdos del Consejo de Gobierno como órgano colegiado que toma las decisiones en esta Administración, la agenda pública que tenemos cada día con todas las convocatorias de prensa, y alberga un apartado que es Me interesa. Y el apartado Me interesa es importante porque damos la opción de la notificación, de tal manera que cualquier ciudadano o periodista que quiera tener en su móvil esta app pueda seleccionar aquello que le interesa. Y en aquello que nos interesa no hemos trasladado la estructura de la Junta de Extremadura, sino que lo que hemos hecho es establecer una serie de temáticas que entendemos que son las noticias, las cuestiones, las decisiones que más interesan al conjunto de la ciudadanía, que tienen que ver con la salud, con la educación, deporte, cultura, agricultura e infraestructura. De tal manera que cuando uno selecciona la opción de Me interesa, si yo soy una agricultura y me interesa conocer todas las noticias que en materia de agricultura o desarrollo rural tome esta Administración, pues me saltará una alarma cada día que me advierte de que la Junta de Extremadura ha tomado una decisión respecto de esa política concreta que es la agricultura, la sanidad, la educación o aquello que me interese. Esto ya hay muchas aplicaciones móviles de distintos medios de comunicación que tienen esa opción y que nos parecía importante. No estamos haciendo con la puesta en marcha de esta aplicación más que adaptarnos a los nuevos tiempos en cómo nos comunicamos, a los nuevos tiempos en los que los ciudadanos se informan fundamentalmente de todo lo que ocurre cada día a través de su dispositivo móvil, y la Junta de Extremadura y los responsables de la comunicación de la Junta de Extremadura no podemos estar al margen de esta nueva manera de informarse que tiene el ciudadano. Por tanto, no es más que adaptarnos a los nuevos tiempos, dar una imagen también de modernidad a esta Administración, hacer más accesible nuestra información y, por supuesto, que también las decisiones que tomamos puedan ser compartidas en redes sociales. Permite que todas las noticias que alberga la aplicación puedan ser compartidas por WhatsApp, por Facebook y por Twitter. No hacemos más que, con esta puesta en marcha de esta aplicación, intentar estar donde están los ciudadanos y donde se informan los ciudadanos. Y los ciudadanos se informan por ustedes, los medios de comunicación, pero ustedes, todos los medios de comunicación, ya tienen un importante papel también en todo lo que tiene que ver con las redes sociales, y esta Administración no puede estar ajena a esa realidad. Por tanto, la puesta en marcha de esta aplicación de noticias que llamamos Junta al Día, que nos permite estar al día de lo que decide la Junta, pues está dentro de nuestro calendario de digitalización de esta Administración. Estamos inmersos también en un trabajo de adaptar a los nuevos tiempos la marca digital de la Junta de Extremadura, la identidad corporativa de esta Administración, y la actual regulación que tenemos es del año 90. Fíjese si vamos con retraso en estas cuestiones, y por tanto nos hemos puesto a trabajar en ello y lo hemos hecho de manera compartida, de manera colaborativa, entre las dos almas que tienen la comunicación, quienes están en las tripas de la misma, que es la Dirección General
de Pablo y quienes estamos en la organización y en la política de comunicación, que es la portavocía que en este caso soy yo su responsable. Así es que lo que hacemos, fíjense, nosotros en el año 2017 la Junta de Extremadura emitió 2.700 notas de prensa. Son muchas. Al día, como mínimo, se emiten 7 u 8 notas de prensa de la Junta de Extremadura. Hicimos en el año 2017 4.781, respondimos peticiones de información de ustedes de los medios de comunicación, porque este Gobierno contesta en 24 o 48 horas, como fue un compromiso del presidente Fernández Vara. Hicimos en el año 17 4.400 convocatorias públicas a los medios de comunicación. Pues lo que queremos con toda esa actividad diaria en la que no solo trabajan los gabinetes de las consejerías, sino que trabajan muy especialmente el gabinete de funcionarios periodistas que están aquí, en la presidencia de la Junta de Extremadura, pues lo que queremos es seleccionar de todo eso lo más importante y hacérselo más fácil a ustedes, a los periodistas y también, por supuesto, a los ciudadanos, que es a los que queremos que lleguen nuestras políticas y nuestras decisiones. Así es que espero que se la baje mucha gente la aplicación y que sea útil para informarnos cada día de qué está en la agenda de la Junta, qué decisiones ha tomado hoy la Junta y cuáles son las claves del día de esta Administración, que es lo que pretendemos con esta aplicación. Me acompaña, como les decía, el director general, que es el que sabe y el alma de todo este proceso interno y, por tanto, atenderemos los dos las preguntas que tengan que realizarnos sobre este o cualquier otro asunto. Buenos días. Me imagino, bueno, lo estamos viendo ahí, ¿no? Está disponible ya, ¿no? En todo tipo de dispositivos, ¿no? Tanto Android como iOS, ¿no? Efectivamente, está ya tanto en Apple Store como en la de Android, está disponible desde anoche, para ser exacto. Buenos días. Yo preguntaré a la portavoz, mañana, día importante, día 8, ¿cómo espera vivirlo la Junta de Extremadura? Pues yo la semana pasada, a preguntas también de los periodistas, decía que los gobiernos no pueden hacer huelga. ¿Cómo hacen huelga los gobiernos? Pero eso no nos impide que los gobiernos sí tengamos gestos y queramos estar, porque este Gobierno es un Gobierno que milita en la igualdad, que toma decisiones que vienen a mejorar las políticas públicas de igualdad en Extremadura, que lo viene haciendo estos 2 años y mañana no habrá agenda en los miembros del Gobierno de la Junta de Extremadura. Estaremos en la única agenda que se mantiene y que el Grupo Socialista propuso que no tuviera lugar, que es el Pleno de la Asamblea de Extremadura. Sí, Partido Popular y Podemos decidieron que el día 8 se celebrara un pleno en la Asamblea de Extremadura y la propuesta de los socialistas fue que el pleno se celebrara otro día, como ha ocurrido en otras regiones. Eso no está de nuestra mano, pero sí no tener agenda y tener presencia, como tendremos los miembros del Gobierno y diferentes dirigentes del Partido Socialista en todas las convocatorias que van a tener lugar mañana por la tarde. Tanto es así que el presidente de la Junta estará en la convocatoria de 8 de marzo por la tarde en la ciudad de Mérida, como lo hemos estado en todos los 8 de marzo, cuando hemos sido Gobierno y también cuando hemos sido oposición. Este es un Gobierno que milita en el feminismo, que milita en la igualdad y que en su toma de decisiones tiene siempre la perspectiva de género como uno de los pilares fundamentales, y venimos durante estos 2 años de manera incansable desarrollando la Ley de Igualdad entre hombres y mujeres de la Junta de Extremadura, que estuvo durante 4 años guardada en un cajón. Buenos días. Al hilo de la huelga de mañana, me gustaría preguntarle sobre el malestar que han manifestado esta mañana sindicato, comisiones obreras y UGT, porque dice que habían acordado verbalmente con la Junta que los servicios mínimos de enseñanza se iba a aclarar que ese paro que ellos proponen tenga que ser a final de jornada o a principio de la tarde para evitar incertidumbre y demás, y que en las instrucciones que se han enviado no se aclara eso. No saben por qué, si se va a rectificar o no. Gracias. En este momento la consejera de Educación está ya en contacto y en conversación con los 2 sindicatos, comisiones obreras y UGT, convocantes del paro de 2 horas de mañana. En mitad de la mañana, en un par de horas aproximadamente, haremos una convocatoria pública de la consejera de Educación para poder aclarar todas estas cuestiones que recogen algunos medios de comunicación y que están también en estos momentos en las redes sociales. La consejera atenderá todas sus preguntas y aclarará cualquier extremo que no hubiera quedado claro. Pero como premisa general, este Gobierno respeta
como no puede ser de otra manera, el derecho a huelga que tienen el conjunto de los trabajadores y las trabajadoras. Es un derecho fundamental que recoge la Constitución, y lo que está haciendo este Gobierno y va a procurar en la jornada de mañana es que los servicios mínimos de los que depende esta Administración estén garantizados, y el derecho libre que tienen los trabajadores y las trabajadoras también. Por eso fuimos capaces de pactar con los sindicatos ese documento de servicios mínimos que ha podido publicarse. La excepcionalidad de lo que ocurre con educación va a ser resuelto y aclarado por la consejera en una convocatoria que estaremos en disposición de hacer a lo largo de esta mañana. Sí, a mí me gustaría también preguntarle sobre otro asunto, es en concreto sobre ese arancel que planea impulsar Estados Unidos con el tema de los metales. Aquí en Extremadura nos preocupa sobre todo a raíz de Siderúrgica Balboa, que el 80% de su producción se exporta y mucha de ella a Estados Unidos. La Junta de Extremadura me imagino que también estará preocupado por ello. Conozco la información, pero no sé si todavía ha habido un contacto de la consejería competente, en este caso la Consejería de Economía, con el propio grupo que está afectado por esta cuestión y que tanto empleo genera concretamente en la ciudad de Jerez de los Caballeros. Cuando ocurre cualquier cosa de esta, la disposición del Gobierno de la Junta de Extremadura es siempre acompañar y defender los intereses de quienes se pelean cada día por crear puestos de trabajo en nuestra región, sea el Grupo Gallardo o sea como sea. Y el mejor ejemplo lo tenemos en lo que ha hecho la Junta de Extremadura por defender los intereses de la producción del cava en nuestra región. Por tanto, cada vez que nos encontremos con una situación semejante, la manera de proceder de este Gobierno, por supuesto, será la de poder hablar con la empresa afectada, con aquel que pelea cada día porque en esta región se mantengan los puestos de trabajo, a pesar de la dureza y crudeza de la crisis, y, por tanto, poner todos los instrumentos que estén en la disposición de este Gobierno y la toma de decisiones de este Gobierno para defender los intereses de Extremadura, que no son otros que la creación y el mantenimiento del empleo. Sí, buenos días. Buenos días. También sobre otro asunto, ayer la Unión de Consumidores dio una rueda de prensa hablando de los teléfonos 901, 902. Nosotros en la información que sacamos ayer hicimos un estudio sobre los teléfonos que mantiene la Junta de Extremadura sin teléfono equivalente con prefijo de 924, 927, que la Junta ya tiene en marcha una campaña para tener el teléfono equivalente, pero todavía mantiene algunos. Entonces, bueno, justo hoy ha salido una nota de prensa que mañana comienza ya el teléfono de atención a la cita previa en atención primaria. Queríamos saber si tiene previsto cambiar los otros teléfonos que todavía quedan pendientes. Me imagino que eso que usted relata y que advertía la Organización de Consumidores, que defiende los derechos de los consumidores, lo que está viniendo a decir es que estamos en el momento de la transición. Y como estamos en el momento de la transición, del cambio para que esos teléfonos sean gratuitos, que antes no lo eran, recuerdo una pregunta parlamentaria en este sentido que contesté yo misma hace ya unos cuantos meses en la Asamblea de Extremadura, le vamos a remitir toda la información de cómo se va a hacer la transición. Esto depende de la Secretaría General de Administración Pública, en concreto de la Vicepresidencia y Consejería de Hacienda y Administración Pública, y en cuanto termine la rueda de prensa no tengo aquí esa transición ni qué teléfonos son los que están ahora ya con el 924 son gratuitos y cuáles se mantienen del 902. Si algunos se mantienen, imagino que por pura lógica responde a la transición de ese cambio, pero nuestro compromiso es que todos los teléfonos de información al ciudadano sean gratuitos y eso es lo que vamos a hacer. No obstante, le remitiremos la concreción de esa transición y de cuáles están activos y cuándo van a dejar de estarlo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias.